gracias a nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en esta mañana queremos compartir algunas enseñanzas para toda la Iglesia Bautista en Cristo, amados hermanos. Queremos también, antes de empezar, una última aviso. En las peticiones de oración vamos a tener siempre a nuestro amado pastor. No lo pusimos ahí, pero vamos a ponerlo ahí. Él hoy no, me dijo que no iba a estar visitando ninguna iglesia porque él se le infectó un ojo. Yo no sé si el domingo ustedes se dieron cuenta que tenía como un suelo por aquí. Bueno, eso lo tiene peor. Se va a ir mañana al médico, pero dijo que se iba a quedar en reposo, así que mantengámoslo en nuestras oraciones, nuestro amado pastor, amados hermanos. Vamos a ir en la Biblia, en el libro de Filipenses. En Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 9, amados hermanos, versículo 5 al versículo 9, puestos en pie. Y hoy hemos traído un estudio temático. Vamos a tener un estudio temático, vamos a estar yendo por ciertas áreas de la palabra de Dios, de la Biblia, pero vamos a tomar como base este pasaje en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. 5 al 9, dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Oremos. Amantísimo Dios de amor, Padre de misericordia, Padre, en el nombre de tu amado y glorioso Hijo, en esta mañana nos acercamos delante de tu santo trono de gloria, dándote las gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy nos has traído con bien. Te damos las gracias por el privilegio que es nuestro, Padre Santo, porque gracias, Señor, a tu misericordia, a tu fidelidad, a tu amor, Padre Santo, has permitido que hoy, oh Dios eterno, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana presente, hayamos tenido, Señor, el deseo de levantarnos con alegría de corazón y llegar hasta aquí, hasta el templo, con acciones de gracia y gratitud en el corazón. En esta mañana, Padre Santo, te agradecemos por todas las bendiciones, Señor, que no nos alcanzamos de contar que has traído a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias también, oh Dios eterno, por esta salvación tan grande, de la cual no éramos merecedores, oh Dios eterno, y por el reino de justicia del cual somos miembros, Padre Santo, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos hoy, Padre Santo, una bendición especial, Padre Santo, para esta iglesia, para cada miembro aquí presente, para los no presentes, Padre Santo. Permite que durante todo este año 2021, Padre Santo, podamos caminar, Señor, y tú cuides nuestros pasos, Señor, cuides nuestro andar y nuestro salir, y sobre todas las cosas permite que seamos fieles, Padre Santo. Que siempre que se abran las puertas de este templo, Padre Santo, podamos llegar corriendo con gozo y gratitud en nuestros corazones a aprender de tus preceptos y tus principios.
En esta mañana, oh Dios eterno, también pedimos por los hermanos y hermanas que se encuentran en aflicciones de enfermedad. Señor, tócalos con tu mano sanadora y dales un toque de salud. Restáuralos, Padre, y permite que ellos puedan estar pronto con nosotros y gozarse también, Señor, en este tiempo, como estamos hoy en este servicio de alabanza y adoración. Señor, que tu palabra, Señor, que traes hoy para tu pueblo, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Permite que la palabra caiga en buena tierra, Padre Santo. Permite que tu Santo Espíritu toque cada corazón en esta mañana y que todos seamos edificados, Padre Santo. Permite también, Padre Santo, que si hay alguien entre nosotros que no tiene este tesoro tan hermoso de la salvación, hoy pueda ser el día de salvación para muchas personas que son persuadidos por esta palabra. En el nombre de tu amado y glorioso Hijo, nos encomendamos en tus manos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pueden tomar sus asientos. Este estudio le hemos titulado en esta mañana Una iglesia con la mente de Cristo. Una iglesia con la mente de Cristo. Una iglesia con la mente de Cristo es la que acabamos más o menos de leer en este pasaje de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, sobre todo, que dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí sigue relatando, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser hombre, Él es Dios. Amén. Porque Él es el que era, el que es y será. Amén. Amén. Siempre. Pero Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose en un cuerpo humano. Amén. Pero sin pecado. Ahora bien, vamos a ir, este es un estudio temático en esta mañana, vamos a ir a ciertos pasajes de la Biblia. Entonces, amados hermanos, una iglesia con la mente de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos bien tormentosos. Mientras el mundo de hoy hace la transición para vivir en el siglo XXI, la mayoría de las personas en todas las naciones del mundo viven como que no pasa nada. ¿Cierto? Nada pasa. Todo el mundo vive como que no pasa nada. Viven como la generación de los días de Noé, amados hermanos. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos entender que muchas cosas están cambiando. Muchas cosas están cambiando, amados hermanos, más rápido de lo que pensamos. Todos los días y sobre todo en esta última década, pero sobre todas las cosas este último año, hemos visto cambios que nunca se nos hubiesen ocurrido en la mente humana. El año pasado, en el mes de enero, me acuerdo yo, estábamos predicando también el primer domingo de 2020. ¿Amén? Había ese rumor de un virus, pero parecía que no iba a llegar aquí. Y nos encomendamos al Señor, igual que hoy. Pero no nos imaginamos, amados hermanos, que 2 meses más adelante, todo el mundo iba a estar confinado en sus casas. Amén. Aterrorizados, amados hermanos. Y no solo eso, muchas personas estaban muriendo todos los días. Miles de personas murieron en Europa, en Asia, en Occidente, en América, en todo el mundo, amados hermanos, muchas. Era tremendo aquello, era como de terror. Entonces, sí están cambiando, tenemos que estar conscientes de que muchas cosas están cambiando más rápido de lo que pensamos.
y que el veneno del pecado está causando estragos más graves de lo que nos imaginamos en la vida de los seres humanos, amados hermanos. ¿Sí? El veneno del pecado, porque el pecado es un veneno, amados hermanos, que va minando la mente del ser humano y también físicamente nos va minando, amados hermanos, y finalmente la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. No podemos, amados hermanos, desenfocarnos de esa realidad. Ahora, ¿qué sucede mientras todo esto está sucediendo? Segunda de Timoteo 3:13 dice que los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Viven como si nada pasa, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3:13 dice, y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, amados hermanos. En nuestra cultura vemos cada vez más la espiral descendente que Dios describe de los seres humanos. Es una espiral descendente y los seres humanos cada día están más corrompidos. Cada día están más corrompidos. Y es allí donde nos describe también el libro de Romanos, en todo el capítulo 1 de Romanos y parte del capítulo 2 da la descripción del ser humano actual o de siempre, pero en estos últimos tiempos parece que se ha agravado más, que los seres humanos están más inconscientes, amados hermanos, y es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que está pasando. La ira de Dios se está revelando cada día más en estas generaciones impías. En Romanos 1:18 leemos así, amados hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Dice, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y por eso Dios, amados hermanos, los entrega a una mente reprobada. Esa es la condición del ser humano actual. Y yo creo que estamos viviendo en esos tiempos, donde estamos en la generación de las mentes reprobadas. Por eso no entienden, por eso no tienen en cuenta a Dios, porque ellos solo entienden y saben hacer cosas que no convienen. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, muchos quizás, hermanos, les viene a la conciencia que va a haber un juicio de Dios, o porque lo saben o porque lo han oído, pero no están ignorantes, no están ignorantes. Dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. En Romanos 1:32. Sí. Vemos personas, amados hermanos, que vamos a decir, a sacar la gente común del pueblo, pero si nosotros nomás nos enfocáramos en las personas que en estos momentos están en el gobierno, las personas que nos dirigen en el gobierno, ellos solos están aprobando lo que es malo y alaban lo malo y se complacen en hacer el mal y en lo que hacen el mal. Ese es el tiempo en que estamos viviendo, amados hermanos, y parece que hemos tocado fondo o estamos tocando fondo. Ya hemos tocado fondo, amados hermanos. Estamos viviendo en los tiempos bien peligrosos, tiempos tormentosos, amados hermanos. Por ser benevolente, yo diría que el 90% de las noticias, cuando encendemos el televisor o la radio o vamos a las redes sociales, son malas noticias. Son malas noticias. Pero por ser benevolente yo digo malas noticias. Son noticias horribles, mis hermanos, porque vemos que pasan cosas imaginables. Digamos, wow, qué ser humano es capaz de hacer todas estas cosas tan aberrantes. Hombres robándose los niños, gobiernos aprobando a que los niños sean asesinados en el vientre de su madre, personas violando niños,
Políticos pasando leyes, amados hermanos, que les permitan a ellos tener sexo con niños menores de edad sin que la justicia del hombre a ellos los toque. ¡Wow! Es tremendo. Es tremendo los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Y en medio de estos tiempos está la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? La iglesia de Jesucristo. Allí estamos nosotros, en medio de esta generación. Pero es tiempo de que la iglesia debemos estar prestando, amados hermanos, especial atención a estos tiempos en que estamos viviendo en la historia de la raza humana. Es tiempo que prestemos especial atención. La iglesia no podemos estar en ese letargo que ha estado por más de 5 décadas quizás, pero sobre todo en esta última década. La iglesia parece que vive en un letargo espiritual. Ahora, es tiempo, amados hermanos, como les decía, de prestar especial atención. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Eso es lo que ellos detienen, la verdad de Dios que están deteniendo. Ahora, nosotros vemos la ira de Dios revelada de muchas maneras, porque Dios nos las ha revelado a nosotros. Pero el hombre natural piensa que es algo normal, que es algo de la naturaleza. Pero la ira de Dios se está revelando, ¿dónde la vemos? En la misma naturaleza, amados hermanos. Porque la naturaleza, dice la palabra del Señor, que gime a causa del pecado, a causa de la maldad de los hombres. No es que la naturaleza está haciendo un mal, sino que gime, amados hermanos. Y junto con ese gemir, arrastra también a pueblos, aldeas, a personas, a toda la humanidad, también a la destrucción. O sea, la misma naturaleza, o Dios por medio de la naturaleza, nos está dando evidencia de que si seguimos por ese caminar, por esa avenida ancha, nuestro fin, el fin de la humanidad, va a ser la destrucción eterna, amados hermanos. Una destrucción total. Ahora, también es grande la maldad en la tierra. La maldad en la tierra es grande. Por eso les decía que estamos pareciendo a la generación de Noé. Toda la tierra está corrompida por causa del pecado, ya que los seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo encontramos también en Romanos 1:25. Ese es el problema. No tienen en cuenta a Dios, pero no solo no le tienen en cuenta, sino que están dando culto a las criaturas, amados hermanos, adorando ídolos, y no solo eso, sino adorando demonios, ídolos de demonios, amados hermanos. Por eso la ira de Dios está bajo este mundo, amados hermanos. Sin embargo, la comisión que nuestro Señor Jesucristo encomendó a la iglesia en Mateo 28, 18 al 20, no cambia. No cambia. No importa cuán malos sean los tiempos, pero esa comisión de la iglesia no cambia. Y nosotros hace poco, varias semanas atrás, no sé si lo recuerdan, tuvimos una enseñanza tremenda de un siervo que Dios envió a esta iglesia y nos dio una enseñanza tremenda de esta gran comisión. Amén. Espero que no se nos haya olvidado y podamos ponerla en práctica, amados hermanos. Amados hermanos en Cristo, tenemos nosotros como iglesia una gran tarea que se nos ha encomendado. La iglesia bautista en Cristo tenemos una gran tarea que se nos ha encomendado y la hemos estado haciendo con nuestro amado pastor José Pereda, pero nuestro amado pastor José Pereda ya no está con nosotros, y como ese atleta de las Olimpiadas que lleva la antorcha, él llevó la antorcha en alto, amén, con la palabra de verdad, y nos la entregó a nosotros como iglesia, hermano Willy
Nos las entregó a nosotros, hermano pastor José Díaz. Nos las entregó por ahora, hasta que llegue un nuevo pastor a esta iglesia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esa antorcha y llevarla en alto con el brillo de la gloria de Dios. ¿Amén? Eso es bien importante. Bien importante. Así que tenemos una gran tarea, amados hermanos, que se nos ha encomendado, y es necesario asumirla con todo, entre todos, con mucha responsabilidad. Amén. Entre todos, no solo a mí que me tocó aquí hoy, a las hermanas que les toca ministrar. Yo sé que wow, ya se gozan, amados hermanos, dando el talento que el Señor les ha dado y dando ese talento para ministrar por medio de la música. Amén. Porque qué hermoso es cantar todos al Señor, llegar delante de su presencia en adoración a Dios en medio de esas alabanzas hermosas, en medio de ese piano que toca la hermana Elizabeth, en medio de esa voz melodiosa de nuestra hermana Marlene, y en medio de esa batería con ese ritmo hermoso de nuestro hermano Milton. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos porque son dones que Dios nos ha dado a todos, pero los dones son para que los ministremos para servicio y ministración del cuerpo de Cristo local en esta iglesia, hasta el día que Dios quiera y hasta el día que el Señor quiera tenernos aquí. Vamos a estar aquí. Amén. Pero no podemos, amados hermanos, olvidarnos que todos tenemos una responsabilidad y debemos asumirla entre todos. Todos la debemos asumir con mucha responsabilidad, con mucho valor también, y sobre todo con mucha preparación. Porque a la verdad, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Rogar al Señor. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Obreros a su mies. En el boletín hay un anuncio bien importante. Un anuncio de suma importancia, amados hermanos. Un anuncio importante. La Iglesia Bautista en Cristo en este momento tenemos una necesidad por un pastor. Amén. Un pastor que tome este púlpito, un pastor que tome y lo tome responsablemente, un pastor, como dice el anuncio, que sea de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo, amados hermanos, los exhorto hoy a toda la congregación. Hacemos una exhortación para que doblemos rodillas en oración y ayuno. Toda la iglesia, todos los que queramos. Tampoco es una obligación, pero todo de acuerdo al sentir que nuestro Señor, que nuestro Dios ponga en nuestros corazones. Doblemos rodillas en oración y ayuno por esta gran necesidad, en ruegos, clamando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que envíe un pastor a esta iglesia que sea conforme al corazón de Dios. Un pastor que predique la palabra de verdad, como lo hizo nuestro amado pastor José Pereda. Un pastor que tenga las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 9:36. Que sea un pastor que tenga cuidado del rebaño. En Mateo 9:36, nuestro Señor Jesucristo, un día, viendo las multitudes, amados hermanos, tuvo compasión de ellas. Y exclamó, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero damos gracias al Señor que nosotros estamos sin un pastor oficialmente, ¿cierto? Pero tenemos al pastor de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gran bendición. También otra bendición que tenemos es que no estamos dispersos, y eso es de suma importancia, amados hermanos. No estamos dispersos, sino que estamos unidos
en nuestro Señor Jesucristo, como el nombre de la iglesia dice, Iglesia Bautista en Cristo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Amén. Es una unión, es una comunión, y así debemos permanecer, y eso es de suma importancia. Ahora, pero sí rogamos, hermano, que el pastor que venga a tomar este púlpito sea un pastor que tome, como le decía, la antorcha con la luz gloriosa que nos dejó nuestro pastor José Pereda, que de proclamar y defender el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces, es nuestra responsabilidad como iglesia. Yo sé que Dios lo va a enviar. Dios es el que lo va a enviar. Pero también Dios demanda de nosotros que seamos responsables a la persona que se va a parar detrás de este púlpito. Hermano Willy, hermano pastor José Díaz. Y yo sé que nosotros tenemos esa responsabilidad y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder darle la bienvenida a un pastor que sea conforme al corazón de Dios, que un pastor que proclame y defienda el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es nuestro lema, ese es el lema de esta iglesia por muchos años. No sé si ustedes tienen ese boletín, pero miren en todos los boletines de muchos años y hasta el día de hoy que dicen proclamando y defendiendo el mensaje de la gracia de Dios. Aquí ha estado nuestro pastor José Pereda, estuvo aquí por unos 37 años con esa antorcha, amados hermanos. Y esa es la luz por la cual nos vamos a guiar siempre. Amén. Amén. Siempre pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Así que rogamos pues para que Dios, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios, cuando llevemos esta petición delante de Dios, y si es la voluntad de Dios, amén, primero la voluntad de Dios, nos envía un pastor bien enfocado, amados hermanos, bien enfocado en predicar y enseñar la palabra de verdad, conforme a las santas escrituras. Amén. Que sea palabra, como dice la palabra de Dios, que predique la leche espiritual no adulterada. Eso es importante para el fortalecimiento de cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista en Cristo. Amén. Ahora, bien, ¿por qué hacemos tanto énfasis en eso? Dirán ustedes, wow, pero ¿por qué hacen tanto énfasis? Si hay pastores por todos lados, gloria a Dios. Pero hay pastores que no están bien enfocados, amados hermanos. Como les decía, en estas últimas décadas, la iglesia ha perdido un poco la visión y se ha desenfocado. En estas últimas décadas, el enfoque de la iglesia en general ha perdido su enfoque, amados hermanos. Ha perdido su enfoque sobre el mandamiento de Cristo para evangelizar. Se ha vuelto cada vez ese mandamiento de Jesucristo para evangelizar y predicar la palabra, se ha vuelto cada vez más borroso. Parece que se dañó el lente del telescopio, ya no afina. Lo tiras para allá, para acá, y eso es lo que estamos viendo en estas últimas décadas, pero sobre todo en esta última década. Y muchos creyentes y ministros no han sido fieles en testificar el Evangelio de Jesucristo en este mundo hostil, de predicarlo en una forma eficaz y pararse en este mundo hostil y predicar la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo según Jesucristo lo predicaba, que es el Evangelio que está aquí en la palabra de Dios. Por el contrario, muchos reflejan cada vez más las actitudes de algunas de las iglesias de Asia Menor. ¿Se acuerdan de esas iglesias
que están descritas en el libro de Apocalipsis. Muchas, quizás gran parte de la iglesia cristiana hoy día tiene esas actitudes, como la iglesia de Éfeso, a la que Cristo le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Y eso es tremendo, eso es gravísimo. ¿Sabe lo que él está diciendo ahí? Muchas veces leemos eso y le pasamos por encima, pero eso es una advertencia tremenda para la iglesia. Has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¡Wow! Sobre todas las cosas. Y esta iglesia había perdido eso, amados hermanos. Algo que había venido a la iglesia o que viene a cada miembro del cuerpo gratuitamente, amados hermanos, porque la palabra del Señor dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Wow, pero ¿cómo es posible que si el amor de Dios ha sido derramado? Por algo dice derramado. Si no hubiese dicho, bueno, Dios te dio un vasito de amor, una copa de amor, vamos a brindar por él. No, Dios no lo dio así, amados hermanos. La gracia de Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor, le pareció a Dios que es perfecto y que todo lo sabe, que los seres humanos, cada escogido de Dios, cada miembro del cuerpo de Cristo, necesitábamos de que el amor de Dios fuera derramado en nuestros corazones. Y a toda la iglesia en general, amados hermanos, que hemos sido llamados y que son llamados en todo el mundo. Pero la iglesia en estos tiempos parece que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones lo dejó en el rincón del closet de la casa. Amén. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso que es una advertencia para esta iglesia, pero es una advertencia para la iglesia en todos los tiempos. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es gravísimo, amados hermanos. Es una advertencia que le dio a la iglesia y le hace a la iglesia contemporánea del día de hoy. También reprendió con mucha severidad a la iglesia de Laodicea, diciéndole: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y sigue diciendo: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, wow, qué advertencia más tremenda, dice: te vomitaré de mi boca. Eso es terrible para la iglesia también, amados hermanos. Y parece que la iglesia contemporánea, amados hermanos, se está reflejando alguna de estas iglesias de Asia Menor en estos días, amados hermanos, porque mientras que la sociedad se vuelve cada día más hostil y pecaminosa, a medida que las cosas cambian en el mundo, están cambiando cada día, cada hora están cambiando las cosas en el mundo, pero las cosas en el mundo cambian con mucha más rapidez de lo que imaginamos, pero cambian para mal. No cambian para bien, cambian para mal. Mientras tanto, la iglesia estamos en medio de toda esta sociedad y esta tragedia. La iglesia en medio de esta sociedad se vuelve cada vez más débil. Más débil, amados hermanos, espiritualmente. Y más parecida al mundo, en vez de ser una iglesia con la mente de Cristo. ¿Amén? Eso es el enfoque y el estudio que queremos exhortarles a esta mañana a esta iglesia. Tenemos la responsabilidad de ser una iglesia con la mente de Cristo. Una iglesia con la mente de Cristo, mis hermanos. El pasaje que acabamos de leer en Filipenses 2:5, haya pues, ¿qué dice? Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir
que hubo en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Si tienen la Biblia, vamos a ir al libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a mirar algo allí en capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vemos cómo era la mente de nuestro Señor Jesucristo. En dónde estaba enfocada su mente. En dónde estaba enfocada la mente de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 24 y 25 dice: de cierto os digo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo habla 2 veces, de cierto, estaba diciendo, esto es verdadero, porque en hebreos es amén, amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y sigue diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué dice? Vivirán, amados hermanos. Toma este pasaje para que más o menos tengamos una idea pequeña de la mente de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo en forma de Dios y vino con una misión, y aquí Él está cumpliendo esa misión al pie de la letra. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, tener ¿qué? Vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino ya una vez a la tierra con el propósito de dar su vida y se entregó a sí mismo por nuestros pecados, amados hermanos. Pero un día también el propósito de Él es que va a venir por segunda vez y va a hacer juicio, amados hermanos, juicio en la tierra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección también, van a resucitar también, pero ¿a dónde? A condenación, amados hermanos. Y este es lo que estamos esperando en un futuro bien cercano, amados hermanos. Pero vemos que en la mente de nuestro Señor Jesucristo, allí mismo en el versículo 30 del capítulo 5 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi justicia es, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese es lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Esa es la mente de Cristo. Nosotros, amados hermanos, la iglesia, tenemos que tener esas cualidades y las virtudes de tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato a la iglesia: ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el propósito, amados hermanos, de enseñar y hacer discípulos es que su iglesia sea una iglesia santa, amados hermanos, una iglesia que brille la luz de Cristo, una iglesia que sea presentada a Él como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para esto es necesario predicar no el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo solamente, sino todas las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Todas, porque allí encontramos toda recomendación. Allí encontramos, amados hermanos, amonestación, exaltación, consolación, reprensión, y encontramos también la paz que Dios da. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, que no es una paz como la que da el mundo, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No la doy como el mundo la da.
Y podemos, solamente tomé esta mínima porción de la Escritura, pero el propósito en este mensaje es que todos tengamos, amados hermanos, nuestra mirada, nuestro enfoque aquí en la palabra de Dios, y pedirle al Señor que nos dé a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la mente de Cristo. La mente de Cristo, amados hermanos. Esa es nuestra mentalidad. Ahora, la Iglesia Bautista en Cristo, amados hermanos, se caracteriza y se ha caracterizado en todos estos años, y sobre todo en los últimos años, como la iglesia que proclama y defiende el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. Y por ese mismo camino nosotros también vamos a seguir. Ahora, esta es la enseñanza que hemos recibido de parte de Dios por medio del legado que nos ha dejado nuestro amado pastor José Pereda. Y así debemos seguir, amados hermanos. ¿Amén? Amén. ¿Debemos seguir así o cogemos otro camino? Tenemos que seguir por esa misma senda, amados hermanos. Tenemos que seguir por esa misma senda, día a día. Ahora, para la Iglesia Bautista en Cristo, cuanto más rápido cambian las cosas en el mundo para mal, más intensa y urgentemente necesitamos proclamar el Evangelio a los no salvos, a los perdidos. Ese es el propósito y el enfoque que tenemos siempre, pero sobre todo lo vamos a hacer un énfasis en este 2021. Amén. Vuelvo y repito, amados hermanos, para la Iglesia Bautista en Cristo, cuando más rápido cambian las cosas en el mundo para mal, más intensa y urgentemente necesitamos proclamar a los perdidos las verdades inmutables del glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Todos nosotros, todos de una forma u otra, mientras vamos caminando, si estamos preparados, el Señor nos va a poner una oportunidad un día de compartir ese glorioso Evangelio. ¿Y por qué glorioso? Porque el Evangelio es glorioso, amados hermanos. El Evangelio es glorioso porque tiene la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? El Evangelio es glorioso porque tiene la gloria de la vida. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Tiene la gloria de la vida. Yo no sé si usted alguna vez a lo largo de su vida, de su experiencia, ha oído alguna vez hablar un hombre como habló nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo he escuchado. Y mira que a veces trato de entender otras religiones, porque es importante indagar para ver cómo, ¿sí me entiende? No para que nos conviertan, sino para saber cómo son esas religiones. Y todos los dioses de esas otras religiones están muertos, mis hermanos. Están en el sepulcro, allí se quedaron. Y ninguno de ellos habló ni ha hablado en la historia de la humanidad como habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí mismo donde estábamos, en Juan, pasemos al capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo, dice, mira eso, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué hombre ha hablado así? De resucitar a otro. Hermano Willy, ¿tú eres capaz de resucitar a otro? ¿Qué hombre en la tierra? Nadie. Y siguió diciendo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Nadie habla así. Sigamos leyendo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Ninguno de esos otros dioses ha hablado así. Este hombre está allí con Dios porque Él es y era y será Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Y por si acaso la mente, yo sé que a veces nos patina un poquito, acuérdense en el principio, en Génesis, cuando estaban allí, amados hermanos, haciendo
haciendo la corona de la creación, digamos así. La corona de la creación, ¿quién fue? Nosotros, amados hermanos, el hombre. Y dijo, hagamos, wow, ahí estaba él, hagamos, ¿qué? Al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después, siglos después, él viene diciendo, de cierto digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Un hombre que viene dando vida eterna. ¿Quién hablaba así? ¿Cierto? Nadie. Y después, mira lo que sigue diciendo en el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Wow, esto es tremendo. Yo soy el pan de vida, amados hermanos. Yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan. Después dice, refiriéndose a él, es el pan que descendió del cielo para el que en él come no muera. No muera. Tenemos que comer el pan de nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué hombre ha hablado así? Nadie. Nadie. Wow, si a veces tenemos un familiar que le hace, de pronto hay que hacerle un trasplante de algún órgano y lo pesamos de pronto diciendo, ¿será que yo le puedo dar un órgano? Maybe, pero ¿y si me enfermo y si me va peor? Right? Y puede ser tu hijo y todavía lo piensa. Pero este hombre dio la vida, amados hermanos, por sus escogidos, por ese pueblo que él vino a rescatar. Y vino a morir también por todo el mundo. ¿Sabe por qué? Por todo el mundo. Aunque todo el mundo no lo reciba. Dígame en qué parte del mundo no hay un libro como este. ¿Qué biblioteca del mundo? Yo creo que en casi todas. Aún en tribus con otras lenguas y pueblos, allí siempre hay una Biblia, allí siempre está la palabra de Dios, porque ese es la misericordia de Dios, amados hermanos. Que todos oigan su palabra, que por lo menos sean confrontados por su palabra, pero también es necesario que haya una Biblia, que haya palabra en cada pueblo, lengua y nación. ¿Saben por qué? Para que se cumpla la justicia de Dios. Porque en el día del juicio, porque es cierto que va a haber un juicio, amados hermanos, nadie puede decir, ¿y con qué carácter moral nadie le puede decir a Dios, ¿y con qué carácter moral me vas a enjuiciar? Si yo no sabía de tus mandamientos, ni de tus preceptos, ni de tus principios. No, nadie en todo el mundo, amados hermanos, alguna vez en la vida, por la voluntad de Dios y por el poder de Dios, ha sido confrontado con el mensaje de la palabra de Dios, para bien o para mal. Amén. Y tiene que ser así, para que la justicia de Dios se cumpla. Y ese día nadie puede decir, yo no te escuché. Nadie, sino que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, continuamos. Estamos hablando de la iglesia bautista en Cristo. Ahora vamos a dirigirnos a la iglesia en general. Entonces, ¿qué necesita la iglesia y todos los que profesan ser miembros de esta para ser fieles al mandato de Dios de ir y proclamar el glorioso evangelio? ¿Qué necesitan? Se necesita doblar rodillas en oración, amados hermanos. Se necesita doblar rodillas en oración y rogarle a Dios que nos enseñe y nos recuerde constantemente ese primer mandamiento. Ese primer mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y que escribas en nuestros corazones también la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, amados hermanos, que escriba la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres saber un poquito más sobre la mente de nuestro Señor Jesucristo, lo dejamos de tarea a la iglesia. Lea esta semana, hoy o cuando pueda, todo el capítulo 17 de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo
delante de Dios, hacia una de las oraciones más quizás sublimes, digo yo, que hizo a favor de la iglesia y a favor de nosotros hoy día. Amén. Entonces haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si se le olvida todo este mensaje de esta mañana, no se le olvide este pasaje, es pequeño, Filipenses 2:5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, por medio del profeta Jeremías, para tener la mente de Cristo necesitamos tener la palabra de Dios, sus principios y sus preceptos escritos en nuestros corazones. 600 años o más antes de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Jeremías escribió y dijo: daré mi ley en su mente. Dice, en aquellos tiempos daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. En aquellos tiempos daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo sé que la ley del Señor es toda la palabra de Dios y está aquí en este libro, pero el propósito de estar en el libro es, como cristianos fieles, leerla. ¿Para qué? Rogándole a Dios que por el Espíritu de Dios escriba todo el consejo de Dios en nuestros corazones, para que seamos miembros bien saludables y así el cuerpo de Cristo esté bien saludable también. Aquí la palabra corazón se refiere a nuestro intelecto, amados hermanos. La escribiré en su corazón es ponerla también en nuestra mente, en nuestros pensamientos y hasta en nuestras emociones. Es vital que la iglesia de Cristo estemos bien alimentados con la palabra de verdad. Eso es vital, la cual causa una renovación espiritual en cada miembro del cuerpo de Cristo en forma individual. Pero eso es vital, amados hermanos. Hay que amar este libro como amamos a Dios sobre todas las cosas. Y rogamos que su palabra, amados hermanos, sea una realidad en cada uno de los miembros de esta iglesia y de toda la iglesia también. Ahora, ¿por qué es vital, amados hermanos, tener la palabra de Dios de forma individual? Porque de esta forma todos los miembros, bien capacitados, bien motivados, con el poder de una mente renovada en el Espíritu Santo, podemos proclamar eficazmente las glorias del Evangelio de la gracia de Dios. Es la única forma, amados hermanos. Tenemos que proclamarlo, pero tenemos que proclamarlo de una forma creíble, porque eso es lo que ha perdido la iglesia en general hoy. Empiezas a compartir el Evangelio a una persona que no tiene entendimiento porque está cegado, muerto por el pecado, pero él viene y te trae también las enseñanzas de él, de la cultura. ¿Se acuerda del hombre que describimos en Romanos 1? Y las comparte, y entonces, ¿qué hacemos muchas veces los cristianos para no hacer sentir mal a esta persona? Ok, tú tienes un poquito de razón, y entonces mezclamos el mal con el bien, amados hermanos. Pero la palabra del Señor dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. O eres luz o es tiniebla, o es negro o es blanco. Pero si estamos bien capacitados, podemos llevar las glorias del Evangelio de una forma eficaz. De esa manera, o es de esa manera que toda nuestra atención, cuando tenemos la palabra del Señor en el corazón, toda nuestra atención va a estar siempre bien enfocada solamente en la gloria y la majestad de Dios. Amén. Eso es importante. Allí bien enfocados, y también enfocados en la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hacemos solo también por amor a Él. Amén. La única forma de que esto pase en un ser humano, en un cristiano nacido de nuevo, es que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones sea realmente real, que se refleje, amados hermanos. El Señor lo derramó en nuestros corazones, pero no es para que nosotros nos gocemos, que también es para que nos gocemos, es cierto, nos gozamos, le damos gracia y gloria a Dios, pero también el amor de Dios es mucho más que eso.
El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que alcanza para darnos a nosotros ese gozo, pero también emana de nosotros para dar ese amor de Dios a nuestros enemigos. ¿Amén? Amén. Como nuestro Señor Jesucristo de eso. Y ese es el enfoque de la mente de Cristo. Por amor a Él, y solamente por amor a Él y al prójimo. Ahí estaba el segundo mandamiento que dije, ¿cierto? El primer mandamiento y el segundo están ahí unidos. Amor a Dios y amor al prójimo. La iglesia está llamada a centrar toda su atención con deleite, con deleite en cumplir los deberes espirituales, amados hermanos, que Dios nos ha encomendado, siguiendo el plan divino dado por Dios de ir y hacer las buenas obras que el Señor le ha encomendado a la iglesia. Amén. Porque el Señor nos ha encomendado que hagamos buenas obras. Las buenas obras son muchas. Están entre ir y predicar el evangelio, evangelizar, pero también, ¿sabe dónde están las buenas obras? También en el cuidado del rebaño, amados hermanos. Y ese también es nuestro enfoque en este año 2021. No crean que de pronto, bueno, se fue el pastor y ahora a quién llamo. Yo creo que en el boletín, no sé si lo hemos puesto todavía, pero la semana que viene vamos a especificar a quién va a llamar al mismo número de la iglesia, pero le va a contestar otra hermana o otro hermano. Y si hay una necesidad urgente, tráigala a nosotros, hermanos, porque nosotros no nos vamos a enterar si usted tiene una necesidad, si usted no nos las hace saber. ¿Amén? Amén. Ese es el propósito de tener la comunión también unos con otros, que todos estemos comunicándonos. Y si hay algo, hermano, yo necesito que tú me ayudes en esto, o en qué puedo yo ayudar, ¿amén? Ahí estamos también. Y ese es el cuidado del rebaño. Y ese cuidado del rebaño va a continuar. No estamos solos, amados hermanos, porque ese don lo ha dado Dios a nosotros para beneficio a todos los miembros y a toda la iglesia. ¿Amén? Amén. Entonces, y lo hacemos con alegría de corazón. Lo hacemos también sabiendo que estamos sirviendo al Señor, pero lo hacemos con alegría de corazón, amados hermanos. Ahora, sin importar cuán malos y tormentosos son los tiempos en que vivimos, vamos a seguir haciendo esta obra, amados hermanos. Vamos a seguir en el cuidado del rebaño, vamos a seguir aquí de pie hasta que el Señor venga y hasta que nos mande también un pastor y que sea la voluntad de Dios para esta iglesia. Amén. Amén. Pero es importante mantenernos aquí en esta área como una antorcha encendida que alumbra en las tinieblas, en esta área, y si es posible, fuera de esta área también. Entonces, tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir y necesitamos también pastorear al rebaño, como les decía. Ahora, no perdamos de vista, amados hermanos, nuestra misión. Es importante no perder de vista nuestra misión para que sea Dios glorificado. Eso es bien importante. En todo lo que hagamos, que sea Dios glorificado. Si nos tomamos un café juntos aquí en el patio de la iglesia, que sea Dios glorificado. Estamos compartiendo comunión, pero hagámoslo, amigos hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto implica, si la iglesia está enfocada así, que esto tiene implicaciones. Implica esto cambiar las tendencias que han convertido a la iglesia en una institución popularizada que elimina todo lo que ofende de su mensaje, comprometiendo la verdad. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Y resalta la única verdad revelada desde el principio de la creación. La única verdad, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él un día se paró con firmeza y con autoridad dijo: yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad, y yo soy la vida. No permitas a la generación de jóvenes, no permitan que en tu escuela, tus compañeros de escuela te digan: no, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Con toda autoridad, si tú eres nacido de Dios, aunque seas bien joven, dígale: no, hay una sola verdad y se llama Jesucristo. ¿La creas tú o no la creas? Porque ha sido la verdad de todos los tiempos y será la verdad de todos los tiempos también. Así que no comprometamos la verdad, amados hermanos.
Ahora, no perdamos de vista nuestra misión, amados hermanos. Ahora, ¿qué significa estas implicaciones? Significa que nuestro deber es ministrar no basándonos en pragmatismos, ni en la psicología humana, o en cualquier cosa que haga sentir bien al pecador, sino que debemos ministrar basándonos en principios bíblicos dados por Dios en su palabra de verdad. Amén. Así es que tenemos que prepararnos toda la iglesia y presentar así el mensaje de la gracia de Dios, porque toda la escritura, mis hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Así que siempre en lo que podamos, todo este año vamos a estar exhortando a que la palabra, esta escritura, sea escrita en nuestros corazones. El fin que el hombre de Dios, con esta palabra de justicia, el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la escritura, que el hombre de Dios y la mujer de Dios, que sea una mujer de Dios, que la mujer de Dios de la iglesia sea una mujer de Dios virtuosa, que el hombre de Dios de la iglesia sea un hombre de Dios, sea un hombre de valor. Amén. Ese es el propósito, amados hermanos. El propósito de Dios para su iglesia es que los hombres de Dios y las mujeres de Dios seamos entonces perfectos, enteramente preparados con la mente de Cristo, con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar conscientes que el mensaje del Evangelio que predicamos también es el mensaje de la cruz de Cristo. Es el mensaje de la cruz de Cristo. La iglesia debe fomentar la esperanza de que la venida de nuestro Rey de Gloria es inminente, amados hermanos. No podemos perder de vista de eso. Estamos en los últimos tiempos y no por casualidad están sucediendo las cosas malas que están sucediendo todos los días. No es casualidad, porque su venida es inminente. Los últimos de los últimos tiempos ya están aquí. Ya están aquí. Y muy pronto y sin aviso, la puerta de entrada que nos da acceso al reino de los cielos se cerrará. ¡Wow! Esto es terrible. Esto es terrible, amados hermanos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Lo digo con tristeza en el corazón, amados hermanos, porque yo tengo hijos, no sé, familiares que están fuera de este reino de gloria. Y a veces me pongo a pensar, preparando este mensaje, me puse a pensar, ¡wow! Y en ese día de juicio, la palabra del Señor describe que van a haber dos grupos solamente. Dos grupos. Unos a la izquierda y otros a la derecha. ¡Wow! Y a los de la derecha va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre. ¡Wow! Y va a ser gozo, alegría, gratitud. Pero a los de la izquierda dice que van a ser lanzados al lago de fuego. En el fuego que no se apaga, la llama que no se apaga, en llama de azufre y cosas terribles. Pero amados hermanos, ¿y qué si estamos en la derecha y veo allí a mi hijo, a mi hija? Yo no sé, wow, es terrible. Por eso hoy, a mis hijos que están aquí presentes, a mi familia, Sara, Lady, no sé dónde está, Lorena, pónganse a cuentas con Dios, amados hijos. Pónganse a cuentas con Dios, porque esto es real. Tan cierto como que estamos nosotros aquí, la venida de nuestro Señor Jesucristo viene y está bien cerca. Y es importante. Y yo estoy rogando al Señor, y yo sé que Yeti también, por toda la familia, por todos los amigos y familiares, por todo el mundo, aún los que no conocemos, pero sobre todo por los hijos. Decimos, Señor, esta bendición,
este tesoro de la vida eterna que nos has dado a nosotros y que nos gozamos. Y te damos las gracias. Permite que mis hijos, que mis nietos, que mi familia también lo tengan, que todos lo tengan, aún mis enemigos. Señor, ese es nuestro ruego y va a ser nuestro ruego, porque ese día, Sarita, I know I see you in the left hand. Solo hay que hacer una cosa. La palabra del Señor dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lorena, recuerda, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo poniendo nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese allí, y es necesario nacer de nuevo. Amén. Y ruego al Señor que tenga misericordia de toda mi familia y de la familia de todos los aquí presentes y de los que quizás están entre nosotros que no tienen el privilegio de esta salvación tan grande. Amén. Ahora, no podemos perder el enfoque como iglesia, amados hermanos. Es muy importante tener este mensaje bien claro en nuestra mente. La iglesia debe fomentar la esperanza de que la venida de nuestro Rey de gloria es inminente, que los últimos de los últimos tiempos ya están aquí y muy pronto, sin aviso y sin aviso, la puerta de entrada que nos da acceso al reino de los cielos va a ser cerrada. Va a ser cerrada, amados hermanos. Entonces, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que predicar a Cristo crucificado, a Cristo sepultado y a Cristo resucitado. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. A Cristo también, predicar a Cristo dando testimonio después de su resurrección a más de 500 personas a la vez. Amén. Gloria a Dios. Así que esa es nuestra misión, amados hermanos. Los tiempos del fin ya están aquí. Los tiempos del fin ya están aquí. En Primera de Pedro 4:7 los quería llevar a este pasaje de un momento. Primera de Pedro 4, versículo 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Wow. Los apóstoles también, ellos estaban anunciando estas cosas y las anunciaban a tiempo y fuera de tiempo. Sí. El fin de los tiempos está aquí. Entonces, aquí la palabra enseña el clímax de la historia con la expresión se acerca. O sea, era el fin. El apóstol Pedro se estaba refiriendo al fin, ya cuando todas las cosas iban a ser consumadas de esta creación, que está allí en Primera de Pedro 4:7. Ahora, el tiempo del verbo en griego denota un proceso terminado con una cercanía resultante. ¿Ven? Está denotando que hay un proceso que se va a terminar y que está bien cerca. La cercanía de esa venida de nuestro Señor es inminente, amados hermanos. Esto significa, amados hermanos, también en este pasaje leemos también algo más. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. ¿Qué significa esto? Sobrios y velad en oración. Esto significa tener cuidado y mente. Tener cuidado y mente, o sea, tener cuidado de nuestra mente. Así que como hijos de Dios, es nuestro deber de guardar y mantener nuestras mentes limpias y fijas, bien las prioridades que tenemos y las prioridades espirituales que tenemos fijas siempre en Dios, mantenerlas ahí siempre fijas y limpias, mis hermanos. ¿Por qué es importante esto? Tenemos que hacer esto también porque la Biblia nos manda diciendo poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bien importante. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
de esa forma, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, vamos a proteger nuestros pensamientos, nuestra mente, y solo lo vamos a hacer con la enseñanza de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios en nuestros corazones, amados hermanos. Ahora, puesto que actuamos también según nuestra manera de pensar, ¿cierto? Los seres humanos actuamos según nuestra manera de pensar. Eso lo dice en Proverbios 23:7. Es fundamental que protejamos también nuestra mente y que nos enfoquemos en Dios, poniendo nuestra mente y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y nuestra mente, y tener así la mente de Cristo. Eso es bien importante. Tenemos que proteger nuestra mente, amados hermanos, y la única forma de protegerla es poniendo la mente de Cristo, amados hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿qué dijo Él? Que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que hay en nuestro corazón es basura, de nuestra boca, cuando lo hablamos, no tenemos que pensarlo, solamente así sale basura, pura basura, hermanos míos. Pero si está la mente, la palabra de nuestro Señor en nuestros corazones, ¿qué van a salir? Van a salir palabras de alabanzas al Señor, van a salir buenas palabras y van a salir palabras de vida eterna. Amén. Eso es lo importante y el mensaje que nosotros debemos de llevar, amados hermanos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos, como nos decía, velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. De pronto los tiempos, más o menos, podemos enfocarlos ahí, quizás sí. Tenemos una luz en la Escritura, pero la hora nadie la sabe, amados hermanos. Entonces nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos y a nosotros también: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, apropiémonos con toda la armadura, o de toda la armadura de Dios que se encuentra en el libro de Éfeso. Amén. En Éfeso capítulo 6. Éfeso capítulo 6. Quería llevarlos ahí un momentico ya para terminar. Por último, Éfeso capítulo 6. Eso es lo que nosotros tenemos también que estar atentos y meditar en este pasaje. Empezando en el versículo 10 dice, capítulo 6, empezando en el versículo 10 dice, es un mandato. Esto no es una opción, sino que es un mandato para los miembros del cuerpo de Cristo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es importante, el versículo 13 dice, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estamos en días malos, y habiendo acabado todo, estar firmes, amados hermanos. Se va a estremecer la tierra, amados hermanos, pero si estamos firmes en la roca, puede venir un viento impetuoso contra la iglesia, como quiera venir, pero la iglesia va a permanecer, amados hermanos, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vea, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque siempre vamos a tener ataques. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien importante, con esa espada empuñada en alto, amados hermanos, con la espada del Espíritu, la palabra de Dios en nuestros corazones, empuñada en alto, vamos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Y el 19 dice, y ahí me incluyo yo, amados hermanos, ruego a toda la iglesia también, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual, decía el apóstol Pablo, soy embajador en cadena, que con denuedo hable como debo hablar. Oro por ti también, hermano Willy. Estamos orando también por el hermano José Díaz y por todos los que se van a parar aquí en este púlpito, para que al abrir su boca, mis hermanos, no sean ellos los que hablen, sino que sea el Espíritu de Dios exponiendo su palabra a través de ellos, y que nosotros seamos solo un instrumento de justicia en las manos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quería terminar, amados hermanos, en el libro de Filipenses también. Esta mañana queríamos despedirnos con el libro de Filipenses en el capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 8. Con este pensamiento nos vamos a ir hoy de aquí, pero también con todo el consejo de la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que hable, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Eso es pensar con la mente de Cristo, amados hermanos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana, oh Dios eterno, por permitirnos y darnos este privilegio tan enorme, pero también la responsabilidad de compartir tu palabra en esta mañana. Que tu palabra, Señor, haya llegado con el propósito para la cual ha sido enviada a cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea siempre para edificar vidas, para servir. Te damos las gracias en el nombre de tu amado y glorioso Hijo, a quien siempre damos toda honra, gloria y alabanzas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amado